Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo especial de mi querida esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Joshua Irión Jr. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su hogar, con su familia, sus hijos, y traerles la palabra de Dios. La Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Ese mensaje se llama el efecto negativo de la incredulidad o el daño de la incredulidad. Ponga esa palabra en su corazón. Su vida nunca más será la misma después de esta palabra. Versículo 5 dice, capítulo 6 del Evangelio de Marcos, refiriéndose a Jesús, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado, algunos sinónimos sería estaba atónito, estaba anonadado, estaba impresionado, estaba sin palabras, estaba sorprendido, maravillado de la manera negativa, estaba chocado. Ponga esa palabra dentro de su corazón. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Fe e incredulidad son dos enemigos. Fe y duda, dos enemigos. O se tiene uno o se tiene el otro. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Millones de cristianos alrededor del mundo están padeciendo hoy, sufriendo hoy. No tienen la realidad del cumplimiento de las promesas de Dios a sus vidas porque no creen en la infalible palabra de Dios y no creen lo que Dios ha dicho. Cuando Dios le ha dicho algo a través de su palabra y Él le ha prometido, Él no es hombre para mentir. Y cuando nosotros no creemos, cuando nosotros damos lugar a la duda, a la incredulidad, sencillamente nosotros estamos llamando a Dios de mentiroso, porque Él puede hacer y nosotros no creemos que Él puede hacer. Jesús estaba, dice la Escritura, asombrado de la incredulidad de ellos, atónito, sorprendido, sin palabras, maravillado de la manera negativa, chocado, estupefacto. Jesús estaba anonadado por la incredulidad de ellos. Y Jesús, la Escritura dice que no pudo hacer ahí milagros, no, excepto sanar unos pocos enfermos. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. La Biblia dice bien claro que Israel, por su incredulidad, estando en la frontera con Kadesh Barnea, para entrar en la tierra prometida, el viaje duraría 14 días, 2 semanas, pero por su incredulidad, su duda y falta de fe en la palabra de Dios, cuando los 12 espías trajeron el reporte, solamente Josué y Caleb creyeron que podían entrar en la tierra prometida. Los 10 espías, la Escritura dice bien claro, que ellos contaminaron toda la congregación, o sea, todo Israel. 2 millones de personas. Algunos teólogos llegan a decir que eran 3 millones de personas. Entonces Israel, la Escritura dice que no pudo entrar en la tierra prometida por la incredulidad, por los espías incrédulos, excepto Josué y Caleb, que creyeron que Dios podía hacer. O sea, ellos contaminaron a todo Israel por su reporte negativo, por el daño de su reporte. Y usted ya conoce la Escritura, usted puede leer en el libro de Números y usted verá el reporte que ellos trajeron que fue en contra de lo que dijo Josué y Caleb. Y de hecho, toda la generación, a nivel de ellos entrar y caminar en 14 días, ya estando en la frontera de Kadesh Barnea, pasando la frontera 14 días de la tierra prometida, caminaron 40 años bajo la desobediencia. Desobediencia. Y la Biblia dice bien claro que solo Josué y Caleb y la generación de 20 años para abajo que entraron en la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto.
Y es posible que adentro de usted se está muriendo esta fe, esa pasión por Cristo, ese primer amor que usted tenía por Cristo. Esa pandemia ha enfriado a muchas personas. Esa pandemia ha hecho un daño terrible en muchos cristianos que nunca más han regresado a la iglesia. Aún pastores se enfriaron, y pastores reportan a nosotros que muchísimos miembros no regresaron más a sus iglesias porque estaban mal espiritualmente, no estaban arraigados en la palabra de Dios, no creyeron en la palabra de Dios, no estaban en oración, en ayuno, en la palabra, preparados para esta pandemia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 5, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos, o sea, como Dios habló a la congregación de Israel, cuando los espías trajeron el reporte, que solo Josué y Caleb creyeron, el reporte negativo, como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. Era una palabra de fe, podemos hacer, podemos entrar, Dios está con nosotros, dijeron Josué y Caleb, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, o sea, la incredulidad, la duda penetró en sus corazones. ¿Y cuántos millones y millones de cristianos alrededor del mundo están en sus iglesias domingo tras domingo, pero no creen en la infalible palabra de Dios? Creen que la Biblia tiene errores, que Dios realmente no dijo lo que Él quería decir. Dios es Dios, usted y yo no somos Dios. Dios es Dios, y cuando Él dice, Él cumple. Podrá demorar, Él podrá probar nuestra fe, podrá venir luchas, pruebas y tribulaciones, pero lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir. ¿Qué es una duda? Es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. La duda es un límite a la confianza, ya que donde hay dudas no existe el creer en la verdad como un conocimiento. Por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 18, cuando Elías dijo a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis o estaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid a Jehová. Si Baal es Dios, seguid a Baal. O sea, la persona tibia, la persona que no es fría ni caliente, la persona tibia, del cual Jesús dijo bien claro en las iglesias de Apocalipsis, en capítulo 3, capítulo 12 y 3 de Apocalipsis, que quería vomitar de su boca. Entonces la escritura dice bien claro, cuando usted claudica, cuando usted no cree, cuando usted no vive en la palabra de Dios, cuando usted solamente oye, pero usted no presta atención y no es acompañado de fe, no les aprovechó a ellos. Por lo tanto, la duda afecta lo que es tu creencia, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, te hace inmovilizar, pararte negativamente, afecta lo que es todo tu ser, afecta tu espíritu, afecta tu alma, afecta a usted, porque usted lee la palabra escrita, la palabra logos, pero usted no cree cuando Dios habla, la palabra rema, la palabra, un versículo específico que Dios te ha hablado, usted no cree que será así. Y muchos cristianos están enfermos, están en derrotas, muchos cristianos están endeudados, muchos cristianos se descarriaron, están en el mundo porque no aplicaron la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente para información, no solamente para leer, es para usted vivir, practicar, para usted creer. El verbo griego aquí de la duda es aporio. Ese verbo siempre es acompañado de una voz media, significa literalmente estar sin camino. Es algo negativo. Es algo que una persona está en apuros o perpleja. Está realmente sin una dirección cuando usted no cree. Duda es no saber lo que hacer. La duda y la falta de fe te llevará a la incredulidad. Y la incredulidad te llevará a apartarse de Dios. Y al apartarse de Dios te llevará a la perdición. Fíjense bien que son pasos. La duda, la falta de fe te lleva a la incredulidad. Y la incredulidad te lleva a apartarse de Dios. Y apartarse de Dios te llevará a la perdición. Si usted no permanece en la palabra de Dios. Entonces, este verbo aquí, aporio, es el mismo verbo de la palabra, tanto duda como incredulidad,
del griego apistía, del griego apistos, que es falta de fe, el que no cree, que es igual a infidelidad, ser infiel. Apistia es infidelidad y apistos es ser infiel. Y cuando usted no cree en la palabra de Dios, cuando usted no vive en la palabra de Dios, usted está siendo infiel, viviendo infidelidad e infiel. La Biblia dice en Salmo 106, versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Israel no creyó a su palabra. La palabra griega allí está, es igual a apistía, infidelidad, y no creyeron, es apistos, infiel. Israel fue infiel a Dios. Y por la infidelidad caminaron 40 años en el desierto hasta que Dios mató a toda esta generación. Porque si hay algo que Dios no soporta, es que nosotros no creemos en su palabra. Job, el último libro que yo escribí, El sufrimiento y la restauración de Job, usted va a leer, Job reclamó de Dios. Job acusó a Dios. Job se justificó a sí mismo ante Dios. Job deseó morir. Y usted va a leer todo el libro. Mi último libro, El sufrimiento y la restauración de Job, tiene 500 páginas. Pero Job nunca dejó de creer en Dios, nunca. Job decía bien claro, yo sé que Él me está probando, después de eso saldré probado como un oro, saldré mejor. Si hay algo que Dios no soporta, es cuando alguien no cree en sus palabras, alguien no cree en lo que Él ha dicho, porque Él es Dios, usted y yo no somos dioses. Usted y yo somos pecadores, tenemos fallas. El hombre, su palabra, comparada a la palabra de Dios, no hay comparación. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Cuando Dios habla, Él no miente. Él no miente. Dios es justo. Y cuando Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Sofonías 3:2 dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Es lo mismo del griego apistía, infidelidad, y apistos, infiel. Cuando usted no confía en Dios, usted es un cristiano infiel. Usted está viendo infidelidad delante de Dios. Usted puede ir a la iglesia domingo tras domingo, oír sermones, pero cuando usted no cree en la palabra de Dios, usted nunca va a crecer, usted nunca va a madurar, usted nunca va a estar arraigado en Cristo y Dios nunca podrá usar a usted. Porque Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, ella es. No es que será, tal vez, hay una posibilidad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Cuando usted no cree en Dios, usted no confía en Él, usted tiene duda, incredulidad, usted no tiene certeza. Es la certeza. Es pues la fe, la certeza. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón. Usted tiene que vivir basado en lo que la palabra de Dios dice. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo, alguien con un corazón malo, de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Entonces la incredulidad, como ya hablé, te puede apartar de Dios. Pero usted no se aparte de la noche a la mañana. El diablo va trabajando en tu corazón. Dios no quiso decir esto. Igual el diablo hizo con Eva en el huerto del Edén. En el principio de todo, es el mismo diablo, es la misma mentira. Él no ha cambiado sus tácticas, Él no tiene nada nuevo. Él hará que usted dude la palabra de Dios. Él hará que usted se aparte de la palabra de Dios. Dios no dijo eso, Dios bien sabe, o sea, lo puso duda en el corazón de Eva. Dios bien sabe que si tú comieres esa fruta, serás como Dios. Entonces lo puso duda. El diablo viene a ti después de un mensaje, usted sale gozoso, lleno del poder, de la autoridad de Dios, pero el diablo viene y te dice, eso no es realmente así. Y el diablo usa gente a una misma dentro de la iglesia para traerte a ti incredulidad. Por eso muchos cristianos no viven en la bendición de Dios, muchos cristianos están enfermos, muchos cristianos son bendecidos financieramente, muchos ministerios no crecen porque no creen en la palabra de Dios, sencillamente no la creen. La Biblia dice bien claro en Salmo 78, versículo 32, con todo esto, refiriéndose a Israel, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea, no creyeron a su palabra. Aquí están las palabras griegas de vuelta. Apistía, fueron infieles, y apistos,
fueron infieles a Dios. Tenían infidelidad y eran infieles a Dios por no creer. Por eso toda esa generación que salió de Egipto murió. Yo quiero hacer una comparación para que usted entienda entre la fe y el ejercicio físico. Una persona que hace ejercicio físico para estar bien en su cuerpo saludable. Hay tres aspectos que podemos aplicar a la fe. Primero, la mayoría de las personas no hace suficientemente ejercicio físico, todos lo sabemos. Segundo, la mayoría de las personas que se inscriben en gimnasios para hacer ejercicios no los visitan. Y tercero, la mayoría de los equipos para ejercicio en la casa, o sea, ejercicios que la gente compra pesas y máquinas para caminar, no lo utilizan. Ahí está la diferencia entre comprar solamente una caminadora casera y usar, o sea, un treadmill, y usar para mejorar su salud. Hay una gran diferencia usted oír la palabra domingo tras domingo y usted creer, aplicar y vivir en la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre usted apuntarse en el gimnasio y no ir más. Hay una gran diferencia en usted comprar lo que es el equipo para ejercicio físico en su casa, o la gente pone en el garaje de su casa y no usarlo. Y hay una gran diferencia entre usted ir al gimnasio y caminar y hacer ejercicios o utilizar lo que es los equipos de su casa. Es lo mismo con la palabra de Dios. La gente oye la palabra, pero la gente no presta atención, la gente no cree, la gente duda. Entonces, hay una gran diferencia entre hacer un compromiso y el cumplimiento de este compromiso, que usted se prometió a sí mismo que usted iba a mejorar en su salud física. En el ámbito de la fe cristiana es lo mismo. Muchas personas saben lo que necesitan hacer para ponerse en forma espiritualmente. Toman la decisión de colocar su fe en Cristo y saben lo que Él ha hecho en sus vidas. Y reciben seguridad y tranquilidad domingo tras domingo, pero no viven. Pero como un ejercicio sin usar el equipo no logran aprovechar su compromiso, ellos fallan en aumentar su fe y hacerla más fuerte. ¿Cómo fallan? ¿Por qué? Porque llega el desánimo, ellos no leen la palabra de Dios en sus casas, ellos no oran, ellos no ayunan. Damaris y yo durante esa pandemia oramos, ayunamos. Damaris y yo siempre estamos leyendo libros, estamos escribiendo libros, leyendo devocionales. Yo tengo que leer, yo tengo que alimentarme para yo darle a usted de comer. Leer libros de referencia, leer libros de teología, sea ella dogmática, exegética, histórica, sistemática, lo que sea. Entonces yo tengo que buscar, yo tengo que leer, yo tengo que investigar, yo tengo que escudriñar las escrituras para comer para mí y para darte a ti de alimentar. Por eso la pandemia cuando vino agarró a muchas personas en sorpresa. Agarró a muchas personas, como se dice, fuera de base. Y hoy están fracasados, hoy están completamente fríos, alejados y apartados de la palabra de Dios porque no estaban listos para el golpe que recibieron. Entonces, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pablo comparó la fe a un escudo sostenido por un soldado romano, un escudo de cuero, empapado en agua que podría extinguir las flechas en llamas disparadas por enemigos. Él dice eso en Efesios 6:16. Si usted va a estudiar el trasfondo de esto histórico, los romanos tenían un escudo, como 6 centímetros o pulgadas. Entre el cuero y la madera había una parte de cuero que adentro había agua. Cuando los ejércitos echaban flechas contra los romanos, la flecha no tocaba lo que es ya la madera para quemar. Tocaba primero el cuero donde estaba mojado con agua. Por eso apagaba las flechas y no se quemaba el escudo y el soldado no se quedaba sin escudo. Por eso Pablo decía, tener el escudo de la fe para que podéis apagar los dardos inflamados del diablo. Dardos en tu mente, dardos de tentación, hacerle caer, hacerle pecar. Es el escudo de la fe. ¿Qué tamaño es el escudo de la fe tuyo? ¿Qué tamaño es tu escudo? Por eso Pablo decía en Efesios 6:16, para apagar las flechas del enemigo, usted tendría que tener ese escudo. Cuanto mejor usted esté preparado con tu escudo y mayor sea tu escudo, más seguro será usted. Más seguro era un soldado.
Y los soldados romanos se paraban en línea y ellos se cubrían completamente. Vaya a estudiar el trasfondo histórico. Cuando las flechas volaban sobre ellos, ellos tapaban con escudos sobre sus cabezas y cubrían todo su cuerpo. Y las flechas que tenían puntas, que tenían fuego, porque ponían un material ahí, era aceite o algún material inflamable, traían fuego para hacerles quemar los escudos, pero no quemaban, porque el escudo adentro tenía el agua que apagaba los dardos. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. ¿Qué tamaño es tu escudo? Cuanto más fuerte usted sea en tu fe, cuanto más equipado usted esté en tu escudo para apagar los dardos inflamables del diablo, mejor será para usted. Pregúntale a Dios lo mismo que los discípulos le dijeron. Le pidieron a Jesús: aumenta mi fe. Aumenta mi fe. ¿Y cómo su fe va a aumentarse? Romanos 10, versículo 17, le tiene a usted la respuesta. Es pues la fe, dice Hebreos. Fíjate bien, ella es. Capítulo 11, versículo 1, la fe, la certeza. Y Romanos 10, 17 dice: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra de Dios, si usted no vive la palabra de Dios, usted no tiene certeza. Usted no tiene promesas. Usted no tiene dónde arraigarse. Usted no tiene de dónde agarrarse. Como dice nosotros, que usted se agarra, usted tiene que agarrarse a algo que sea tangible. Es la palabra de Dios. Romanos 17 es pues la fe, dice Hebreos 11. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y Romanos 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted oye y vive la palabra de Dios, usted tendrá certeza. Certeza absoluta que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que Él va a cumplir. En primer lugar, dice la Escritura: y no pudo Cristo hacer milagro allí, ninguno, excepto sanar a algunos pocos enfermos, por la falta de fe de ellos, o por la incredulidad, o el daño de la incredulidad, o lo que es el efecto negativo de la incredulidad. Cierta vez un profesor universitario, ateo e incrédulo, en Alemania, retó a sus alumnos con esa pregunta: ¿Dios creó todo? Y un alumno que estaba ahí cristiano dijo: sí, Dios lo creó todo. Entonces dijo el profesor ateo e incrédulo: si Dios creó todo, Él también creó el mal, porque el mal existe. Bajo el precepto de que las obras de los hombres son malas, entonces nosotros somos un reflejo de quién somos, y si somos creados por Dios, entonces Dios es malo, añadió el docente. El estudiante se quedó callado y se sentó avergonzado, y orgullosamente el maestro incrédulo y ateo se jactaba y se reía de que más una vez había puesto el cristianismo en ridículo. Pero se levantó un estudiante y le dijo: profesor, ¿puedo hacerle 3 preguntas? Y el profesor dijo: sí, por supuesto. Dijo: primero, le preguntó el estudiante al profesor incrédulo y ateo que se burlaba del cristianismo: ¿existe el frío? Y dijo el profesor: ¿pero qué pregunta es esta? ¿Usted nunca ha tenido frío? Y dijo el estudiante: de hecho, señor, el frío no existe. El catedrático quedó impresionado. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es la ausencia del calor. O sea, el frío absoluto, el cero absoluto, es la ausencia del calor. Entonces el frío no existe, porque el frío es la ausencia del calor. Pero él explica y dice: todo cuerpo o objeto es susceptible de estudio cuando transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta del calor, pues todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. El frío es sencillamente la ausencia del calor. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Entonces el profesor se quedó callado y no pudo responder. Segundo, dijo este alumno, segunda pregunta: ¿existe la oscuridad? Entonces dijo el maestro: por supuesto. Nuevamente dijo el joven: nuevamente, profesor, usted se equivoca. La oscuridad no existe. La oscuridad realmente es la ausencia de la luz. Entonces le explicó y le dijo: esa se puede estudiar, la luz, la oscuridad no.
Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. Como se puede saber que tan oscuro es un espacio determinado, como se puede saber basado en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así, profesor? Oscuridad es un término que se usa para describir la ausencia de la luz. Pero en realidad, dijo el estudiante, oscuridad no existe. Oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, el docente incrédulo y ateo quedó callado. Y tercera y última pregunta, profesor. ¿Existe el mal? Y dijo el profesor, por supuesto, acabo de decir. Vemos violaciones, vemos muertes, asaltos, crímenes y robos y violencia. A lo que el joven contestó, presta atención, el mal en realidad no existe. Al menos por sí mismo no existe. Mal es simplemente la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. El mal no existe. El mal existe en sí mismo, lo que es el efecto del mal, todo lo que vemos, porque no está Dios en el corazón de los hombres. Y él le explicó. Es igual a los casos anteriores que le pregunté. El mal es un término que los hombres crearon para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal está en los corazones de los hombres porque ellos no tienen a Dios. No es como la fe o el amor que existe o como el calor y la luz que sí existen. Mal es el resultado que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como el frío cuando no hay calor y la oscuridad cuando no hay luz. No que Dios es malo, sino el hombre es malo, y porque el hombre no tiene a Dios, entonces sus obras son malas. Y concluyó el estudiante diciendo, esas tres preguntas prueban la existencia de Dios. Entonces el docente se sentó callado y humillado. Este joven osado, valiente e intrépido en Alemania se llamaba Albert Einstein, el gran físico que desarrolló la ley de la relatividad, uno de los dos pilares de la física moderna hoy. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Transfiera eso todo que acabo de decir a la palabra de Dios, a la Biblia. Tenemos el libro, usted tiene el libro. No basta solamente leer el libro, usted tiene que aplicar el libro en su vida. Usted tiene que vivir el libro en su vida. El maestro incrédulo y ateo podía leer la Biblia, pero no creerla, no vivirla, no creer en las palabras de Dios. Lo hacía en la Biblia como cualquier otro libro histórico o de literatura. Cuando usted que es cristiano, usted solamente lee la Biblia para adquirir conocimiento, solo para leer, para cumplir con su mente. Entonces, si usted no cree en la infalible palabra de Dios, que no hay errores, entonces usted nada más y nada menos lee la Biblia como cualquier otro libro. La Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y durante el año 2021 yo voy a predicar todo el año sobre la Biblia. Porque cristianos necesitan, y la iglesia y los líderes, regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso tenemos tantos problemas en la iglesia, por eso no hay avivamiento, por eso no hay humildad, por eso no hay poder, por eso no hay unción, por eso no hay oración, ayuno. La Biblia no solamente es para conocimiento, nosotros necesitamos la palabra de Dios para romper el poder del diablo. La Biblia no es cualquier libro. Vuelvo a decir al principio el versículo que leí en Hebreos 4:2. Oyeron la palabra, pero a ellos no le aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. O sea, tuvieron incredulidad. Cristianos, millones, oyen sermones y sermones tras domingo tras domingo, tras semana, tras mes, tras año, y nunca crecen espiritualmente. Sus hijos, muchos se descarriaron, fueron al mundo porque ellos no enseñaron la palabra de Dios a sus hijos, porque ni ellos mismos sabían la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando usted oye
la palabra. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hebreos 11, 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la única manera de usted cumplir Hebreos 11, 1 es usted cumplir Romanos 10, 17, es usted leer la palabra y creer. Es pues la fe, la certeza, pero la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces el efecto de la incredulidad, el efecto negativo, el daño de la incredulidad en un corazón es cuando usted tiene la Biblia como cualquier otro libro. Y usted va a leer en la serie que voy a predicar el año entero en 2021 sobre la Biblia, la palabra de Dios. Que millones de cristianos se están hundiendo. Lo he visto y he notado en esa pandemia por los emails que hemos recibido y leyendo informes de otros ministerios de alrededor del mundo. Es porque derrumbó a miles de cristianos y aún ministros porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que puede traer un avivamiento en nuestra vida personal y en nuestra vida ministerial. Segundo lugar, dice la Biblia, y Cristo solo pudo sanar unos pocos ¿cuántos enfermos? Solo unos pocos enfermos. ¿Debido a qué? A la incredulidad de ellos, la falta de fe, el daño de la incredulidad, el efecto negativo de la incredulidad. Cuando el majestuoso barco Pamir, de 4 velas, yo escribí esto en el libro La fe que mueve la mano de Dios. Cuando ese barco salió del puerto de Hamburgo, en Alemania, con dirección a Argentina, había 93 personas a bordo. El viaje de ida fue sin ningún problema, pero cuando regresaron el 21 de septiembre de 1957, una gran tempestad rasgó las velas y causó mucho daño a la nave. La tripulación no podía hacer otra cosa alguna, sino solamente el capitán del barco, en gran desesperación, envió un mensaje de telégrafo, SOS, y dijo, estamos hundiéndonos. Muchos cristianos se están hundiendo a través de la duda y de la incredulidad. Más tarde el barco se hundió y algunos intentaron desesperadamente llegar a los botes salvavidas. Pero solo 5 personas lo consiguieron. Fíjese bien, de un barco entero, solo 5 personas consiguieron. Es lo mismo que dice que Cristo solamente pudo hacer sanar a algunos enfermos. No pudo hacer ningún milagro allí debido a la incredulidad de ellos. Los pasajeros, los 5 que se salvaron, llegaron cansados, ya con hipotermia, cuando llegó el barco Saxony y los rescató. Solo 5. Uno de los sobrevivientes cristianos narró y dijo, yo me arrodillé dentro del bote salvavidas y oré al Señor e imploré su ayuda con fe. Basada en el conocimiento de la palabra de Dios que yo tenía, y pedí misericordia. Después de eso desmayé. No me acuerdo nada más, creo que perdí la conciencia. Solamente sé que fui resgatado. Después desperté sano y salvo en el barco Saxony. Es lo mismo. Solo 5 personas de un barco entero se salvaron. 5. Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a algunos enfermos por la incredulidad. Y estaba Jesús atónito, como yo ya dije, los sinónimos de la palabra, anonadado, estupefacto, sorprendido, impresionado, maravillado de una manera negativa, impresionado de una manera negativa, chocado, sin palabras, porque no creyeron en su palabra. No creyeron. La nave de rescate llegó al encuentro de esas personas en el barco Pamir, el Saxony. Solo pudo salvar algunas personas, no todos, porque naufragó el barco y solo unas cuantas pocas personas, 5, fueron rescatados. Jesús solo pudo hacer algunas sanidades en unas cuantas pocas personas. El que oró humildemente recibió la salvación de las impetuosas aguas del mar. La fe que mueve la mano de Dios para nuestra salvación, yo escribí en mi 4º libro, es esta: la fe con fervor, sinceridad y reconocimiento de nuestra necesidad. Así como el barco Pamir se hundió, hay millones de personas espiritualmente que no conocen a Cristo, que se están hundiendo. Y yo diría millones de cristianos también que se están hundiendo sin Cristo por causa de la incredulidad y la falta de fe. Y tercer lugar y último lugar, dice, y Cristo estaba asombrado
de la incredulidad de ellos o la falta de fe de ellos. El daño negativo o el efecto negativo de la incredulidad. Vuelvo a citarles Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos fue anunciado la buena nueva. A nosotros, decía el autor al Hebreos, que aprovecharon, vivieron en fe. Por eso escribió el capítulo 11 de Hebreos, que es la galería de la fe, los héroes de la fe. Digo, porque también a nosotros se nos fue anunciada la buena nueva, el Evangelio. No como a ellos, que también fue anunciado. A los de Israel, que caminaron 40 años en el desierto. Pero no les aprovechó oír la palabra, porque no fue acompañada de fe a los que oyeron. O sea, por la incredulidad de ellos, se hundieron. Y Jesús estaba asombrado, atónito, anonadado, estupefacto, sorprendido, impresionado, maravillado, chocado, sin palabras ninguna. En la página 66 del mismo libro yo hablo. Jesús dijo al centurión primero, cuando sanó a su criado, que ese poseía una gran fe. De cierto te digo, que ni en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Segundo, la mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años, Jesús le dijo, después que fue sanada, ten ánimo, hija mía, tu fe te ha salvado. Mateo 9:22. Tercero, Jesús dijo a los ciegos que sanó, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe, ustedes han sido sanados. Mateo 9:28. 4. Jesús dijo a la mujer cananea al sanar a su hija que estaba atormentada por un demonio, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15:28. ¿Usted se ha dado cuenta? Se ha hecho de acuerdo a tu fe. El requisito es la fe. El requisito es creer. El requisito es usted arraigarse de la palabra de Dios, que es en contra de la duda, de la falta de fe, de la incredulidad, que te va a apartar de Dios, que te va a hacer descarriar de Dios y te va a hacer perder completamente. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. Quinto, Jesús dijo a sus discípulos que la razón por la cual ellos no habían podido sanar a un muchacho lunático era por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, nada será imposible. Mateo 17:20. Sexto, Jesús dijo a Jairo, cuando su hija había muerto, él estaba a camino para restaurarla, no temas, crees solamente. Usted ve, Jesús dijo. Hay una relación entre tus palabras y tu fe, como usted va a ver ahora en unos minutos. Séptimo, Jesús dijo al ciego Bartimeo al sanar de su vista, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Marcos 10:52. Jesús dijo a sus discípulos, después que él maldijo la higuera, y ellos se maravillaron porque se secó desde la raíz. Aquí está la relación entre tus palabras y la fe, la conexión entre creer o no creer y recibir el milagro y las promesas de Dios. Dijo Jesús, tened fe en Dios. Algunos teólogos dicen la fe de Dios. Porque de cierto os digo, fíjate bien, os digo la palabra, que cualquiera que creyere y no dudara en su corazón, será hecho lo que dice. O sea, dice, os digo, dice. Lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís. Entonces Jesús aquí, él dijo bien claro, y os digo, el que dice, el que diga, les dijo y os digo. Si tú pidieres en fe y no creyeres en tu corazón, vendrá lo que tú dijiste. Entonces hay una conexión con tus palabras, tu fe. Tu fe, hay una conexión estrecha y una relación estrecha entre lo que usted cree y usted habla. Lo que usted habla. La Biblia dice bien claro, creí, por lo tanto hablé. Usted cree y usted habla en fe. Sus palabras reflejan lo que está dentro de su corazón. Jesús dijo bien claro. La boca habla lo que el corazón está lleno. Si tu corazón está lleno de fe, lleno de osadía, intrepidez para el Señor, valentía, usted va a hablar en fe. Sí lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Podemos hacer esa cruzada.
y estoy sanado en el nombre de Jesús, porque Jesús sufrió demasiado para mí, para yo estar enfermo y no creer en sus promesas. Mis familiares serán salvos, si soy bendecido financieramente, si Dios me dará un mejor empleo, en el nombre de Jesús, yo creo. Entonces usted habla lo que tu corazón está lleno. Pero si tu corazón está lleno de incredulidad, falta de fe y de duda, oh, no es bien así. En realidad no es, el diablo te va a llenar la cabeza tuya. Te va a llenar, no, no es así. Dios no contesta a todos igual, y es verdad, no contesta. Pero lo que hace la diferencia es, sea hecho de acuerdo a tu fe. En las campañas que hemos predicado alrededor del mundo y otros evangelistas, siempre está la incógnita. ¿Por qué Dios sana a unos y otros no? Esa es solo una pregunta que solo Dios podrá contestar en aquel día. Pero también unos creen y otros no. Unos creen que Dios puede sanar y otros no. Es la fe el que hace la diferencia. Y aún aquellos que muchas veces creen no son sanados, porque Dios los quiere llevar a estar con Él. Está la voluntad de Dios también, pero está la soberanía de Dios. Está la soberanía de Dios que no entendemos, entonces hacemos todo de nuestra parte. Si no entendemos, por creer, leer, orar, ayunar, y Dios hará su voluntad, su soberanía siempre va a salir antes que nosotros. Pero nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, porque a veces no entendemos la soberanía de Dios, y entonces si Dios quiere sanar o no, soberanía y la voluntad de Dios y su relación con nosotros. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón, es lo que usted dice. 9, crea pues por fe que sanará su enfermedad, porque Lucas 5:17 dice, y el poder del Señor estaba ahí para sanar. Y el poder de Dios estaba para sanar, porque Jesús dijo, y les habló la palabra, y les sanó los enfermos. Es la palabra que tiene poder. Hable la palabra, cree en la palabra, confiese con tu boca la palabra. La palabra, yo creo lo que la palabra dice. La palabra dice que yo soy bendecido. La palabra dice que yo soy sanado. La palabra dice que yo soy bendecido espiritualmente, físicamente, financieramente. La palabra dice que mis familiares serán salvos. Usted cree en la promesa de Dios. Y 10, Jesús habló y dijo a la mujer que le ungió sus pies con lágrimas y le derramó el pomo de perfume. Le dijo, mujer, ve, tu fe te ha salvado. Lucas 7:50. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Una vez el esposo dijo a la esposa, estamos teniendo problemas financieros. La esposa le preguntó, ¿y tú has tomado alguna providencia? ¿Has hecho algo? Dijo, sí, he pedido prestado a tu hermano, mi cuñado. He hablado con algunos amigos, he hablado con algunos miembros de la iglesia, he pedido a los bancos, estoy haciendo lo que yo puedo. Dijo la mujer, pues vamos a tener que creer en Dios para suplir nuestras necesidades. Y el marido dijo, no me vayas a decir que hemos llegado a ese extremo de tener que creer en Dios para que Él supla nuestra necesidad. Usted ve, las iglesias están llenas de gente así, gente religiosa, sin Cristo, sin fe, incrédulas, perdidas, sentados en los bancos de las iglesias domingo tras domingo y no creen lo que la Biblia dice. Si usted no cree lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, no le va a hacer efecto ninguno en su corazón y su relación con Él. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Usted tiene que vivir, usted tiene que leerla, escudriñarla, amarla, caminar en ella. Y como dije, vuelvo a decir, todo el año de 2021 voy a enseñar sobre la Biblia, la palabra de Dios, voy a predicar. Me pasé 9 meses preparando esos mensajes, casi un año durante esa época de la pandemia. La Biblia, juntando versículos, juntando ilustraciones, juntando en libros de referencia palabras griegas, palabras hebreas, palabras arameas, para usted crecer. Mi deseo es que usted crezca espiritualmente. Mi deseo es que usted sea lleno del poder y de la autoridad de Dios. Vamos a regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a regresar lo que dice Dios. No me interesa lo que digan las noticias. No me interesa lo que diga el gobierno. No me interesa lo que digan las autoridades. Si está en contra de lo que está escrito en esa palabra, importa más obedecer a Dios que a los hombres. Es la palabra de Dios, la autoridad, la regla final de fe y de poder y de autoridad. Es la Biblia, la palabra de Dios.
Entonces vamos a volver a la palabra de Dios. El daño negativo de la incredulidad. ¿Usted cree que usted puede apartarse de Dios si usted no cree? Está escrito en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Entonces la persona que no cree y es incrédula y falta de fe tiene un corazón malo. Fíjate también que nosotros tenemos la expresión para malo, una persona que roba, que mata, un delincuente, traficante de drogas, una persona mala, que hace daño a los demás, una persona que hace daño, asesina el carácter de alguien más. Fíjese bien que el autor de Hebreos compara la maldad, lo mismo el que no tiene fe, corazón malo de incredulidad. Cuando usted no cree, su corazón es malo. Cuando usted no cree y usted hace de Dios un mentiroso y la duda está en su corazón, está escrito. Lo voy a leer de vuelta para que usted vea que está escrito. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Entonces usted puede apartarse, descarriarse, alejarse, desviarse y perderse. Fíjense bien, está escrito apartarse. O sea, tú puedes apartarte, tú puedes descarriarte, alejarte, desviarte y perderte sin Dios. ¿Y será que usted puede realmente perder su alma? Si usted no cree, si usted vive en incredulidad, ¿será que usted puede perder su alma? ¿Será que hay base bíblica para usted perder su alma y su nombre ser borrado del libro de la vida? Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19 dice, está en la Biblia, no soy yo que estoy diciendo, está en la Biblia. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, o sea, Israel que no creyó en él, y lo mismo los que no creen en Dios hoy, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, o sea, Israel, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar, y está escrito en el Nuevo Testamento, para ejemplo para nosotros, y no podrán entrar, porque la Biblia dice bien claro en Apocalipsis, bien claro, los que fueron echados en el lago de fuego estaban todo tipo de gente, pero serán echados ahí los incrédulos, los perversos sexuales, los mentirosos. Ahí le da una lista, pero entre esa lista está los incrédulos. Usted tiene que leer Apocalipsis 21, ahí está escrito. Entonces no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué se refería a esto? A Israel que no creyó debido a los 10 espías que dieron reporte negativo que contaminó todo Israel excepto Josué y Caleb. Entonces usted puede decir lo que usted crea, lo que usted no crea. Esa es la interpretación del hermano Irión. Usted puede ser de cualquier denominación. Está escrito. Sea la manera que usted interprete, usted puede interpretar la manera que usted quiera. Está escrito que no pudiera entrar. Y Jesús dijo, la puerta es estrecha, la puerta es angosta y muchos querrán entrar por ella y no podrán hacerlo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Él es galardonador de aquellos que le buscan, que le hay, o sea, que Él existe. Y termino con esto. Una vez una hermana tuvo un sueño. Y en el sueño de la hermana, ella vio al diablo sentado en una mesa con 3 demonios. Y el diablo preguntó al primer demonio, ¿qué hiciste hoy? Dijo, causé un accidente y llevé a algunas personas al hospital. Muy bien, preguntó el demonio 2. ¿Y tú qué hiciste hoy? Yo causé que algunas personas pecaran y se descarriaran. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, demonios 3? Y el demonio número 3 dice, yo hice más que los otros 2. Y dijo el diablo, ¿qué hiciste más que los otros 2? Yo quité la fe del corazón de una mujer cristiana que oraba durante años por su familia, para que su familia se convierta. Quité la fe, le puse un espíritu de incredulidad, porque hace años y años y años y ella no ha visto la respuesta, y quité la fe y puse incredulidad, y por la incredulidad despacito la voy a apartar y alejar
hasta perderse. Por eso yo, dijo el demonio, que el Señor lo reprenda, hice más que esos dos. Entonces la meta del diablo siempre ha sido, la meta del diablo, dos cosas. Primero, que él nunca conozca a Cristo, a alguien que no conozca a Cristo. Trata de mantener a la persona afuera. Pero esa persona se convierta a Cristo y está en la iglesia, él va a hacer que usted dude de la palabra de Dios. Él va a usar personas aún adentro de la iglesia. Usted oye un mensaje de fe, que usted será sanado, que usted será bendecido, que Él va a usar. Pero siempre el diablo usa a alguien. Por eso tiene que tener amistades con la gente de la iglesia que le edifique, no con todo el mundo, que le edifique. Yo tengo amistades con algunos ministros, no todos, algunos, en realidad muy pocos. Porque yo quiero edificar a sus vidas y que ellos me edifiquen a mí. Entonces, en una iglesia usted tiene que escoger sus amistades. Porque usted oye una palabra de fe, de ánimo, de poder, de esperanza, que usted sí en Cristo, si usted cree la palabra de Dios. Pero viene el diablo y usa a alguien, te siente a tu lado y te toca el hombro y dice, eso no es realmente así, porque mis papás, porque mi abuelo murió de esa manera y porque nosotros vivimos de esa manera. Por ejemplo, el diablo siempre usará a alguien, no de afuera, ahí sentado al lado suyo, en el mismo banco de la iglesia. Entonces, en el nombre de Jesús, decídate en fe, creer en el nombre de Jesús, en la palabra de Dios. Tome la mano de su esposa, sus hijos, si usted está solo en su cuarto, en su casa, y vamos a orar para que esta fe, ese poder y esta autoridad inunde a tu corazón, inunde a tu vida, para que usted rechace todo efecto negativo de la incredulidad y de la duda. Y que a partir de ahora usted viva en una dimensión de autoridad, en una dimensión de fe, en una dimensión de autoridad. Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Usted tiene que orar en fe, creyendo en ese Dios extraordinario, ese Dios que creó el cielo, que creó las estrellas, las constelaciones, las galaxias, el sol, la luna, la tierra, los animales, el mar y todo lo demás. Es un Dios personal. Y cuando usted cree, usted honra a Dios. Cuando usted cree en su palabra, usted exalta a Dios, usted alaba a Dios. Cuando usted cree en su palabra, el corazón de Dios se llena de gozo, de alegría y felicidad, porque usted cree en su palabra. Lo contrario, cuando usted no cree, cuando usted tiene duda, incredulidad, usted hiere el corazón de Dios y usted lo está llamando de mentiroso, porque Él ha dicho y usted no cree que Él puede hacer. Por eso toda esa generación murió en el desierto, 40 años. Vieron los milagros que Dios hizo cuando salió de Israel. Dios abrió el mar rojo, pero no creyeron que Dios podía hacer los grandes milagros y llevarlos a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, en tu nombre, en este momento, Señor, yo oro por mis hermanos. Yo oro por mis hermanos que están orando para aquellos, sus familiares que no son salvos. Que tú los alcances por el poder de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos están creyendo que sus familiares te van a recibir. Que sus familiares necesitan arrepentir, confesar a Cristo como Señor y Salvador. Necesitan venir a Cristo. Muchos están creyendo por la sanidad de su cuerpo enfermo, aún más durante esa pandemia. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos una palabra de fe, una palabra de autoridad. Hebreos 4:2 dice bien claro, leímos 2 veces. Pero a ellos no le aprovechó oír la palabra, porque no fue acompañado de fe. No les aprovechó oír las buenas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, que tú no encuentres en nuestro corazón ningún corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Guarda en nuestra vida que podamos creer en este Dios extraordinario, ese Dios de poder, ese Dios de autoridad, ese Dios que nos salvó, ese Dios que nos sanó, que nos levantó, que nos llamó al ministerio, ese Dios que nos preparó, que nos envió, que suplió, que nos respaldó, ese Dios
que ha sostenido este año durante la pandemia los 64 misioneros en todos los continentes que tenemos. Este Dios que ha sostenido nuestra escuela bíblica en la India, este Dios de poder que no falla, a este Dios te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres real, tú eres poder, tú eres autoridad, y este Dios creemos en la sanidad de nuestros cuerpos enfermos, creemos en el suplir financiero de nuestras finanzas, de los hermanos que han perdido sus trabajos, tú les darás mejores trabajos, sus viviendas, sus hijos, bendiga a nuestros hermanos sembradores, que este año sea un año de victoria, de poder, de autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y por el poder de tu nombre, Señor. Que la palabra llegue al corazón de mis hermanos y mis hermanas ahora mismo, y que sea desechado toda incredulidad, toda falta de fe, toda duda. Te reprendemos, diablo, toda influencia negativa tuya, todas palabras tuyas que tú usas a la gente para hablar a mis hermanos, para ir en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Desechamos tus pensamientos, desechamos tus palabras, desechamos tus intenciones, y en el nombre de Jesús estás derrotado, en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús somos más que vencedores, como dijo Pablo en Romanos 8, más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Durante el año de 2021 ahora nosotros vamos a predicar todo el año sobre la Biblia y vamos a regresar a la palabra de Dios. Muchas gracias por sus oraciones, para mí, para Damaris, para Catherine, para Junior, para nuestros 64 misioneros y para el Instituto Bíblico en la India. Muchas gracias por una vez más haber permitido llegar hasta su hogar. Que el Señor me lo bendiga mucho a todos ustedes y sus familiares, sus iglesias y sus ministerios. Muchas gracias.